tenemos con nosotros a Vicente Colomer, es doctor arquitecto, profesor titular de urbanismo, socio fundador de Colomer Alcázar Arquitectos, Premio Nacional de Arquitectura, vicepresidente del Instituto Europeo, bueno, en francés, ¿no? El Instituto Européen d'Architecture et Management, miembro del Comité Científico de Fórum UNESCO del 2001 al 2012, vicepresidente del Instituto Español de Arquitectura y Urbanismo 1992-2009, director del Taller de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, consejero de ISUF, miembro fundador de esa misma entidad, una persona también con suficiente experiencia y autoridad para poder hablarnos, en este caso, le planteé la posibilidad de abordar una de las cuestiones de retos y amenazas para la ordenación del territorio valenciana sobre el impacto que algunos proyectos y transformaciones, ¿no?, vienen a tener sobre la ordenación del territorio y los instrumentos, ¿no?, algunos de ellos aprobados que en teoría deberían prevalecer y digamos que a ellos se deberían acoger las futuras intervenciones, ¿no?, algo que no siempre sucede del todo. Así que en su caso nos hablará del eje ferroviario, me imagino, o de infraestructuras, sí, entre Castellón y Valencia. Muchas gracias, Vicente, por compartir con nosotros. Bien, voy a intervenir en un campo en el que realmente, bueno, siempre he sido un interesado, pero pues como arquitecto me he movido más en el campo de los edificios, y como profesor, pues he sido profesor de urbanismo de la Universidad, de la Escuela de Arquitectura, en la Universidad Politécnica de Valencia. Pero realmente el campo de la ordenación territorial, yo ya le dije al profesor Chimo Farinos que, bueno, no podría ser un artículo para el libro que se está elaborando, en el cual, pues, bueno, que fuera un artículo científico, porque realmente también es un campo en el cual, pues, yo creo que hace falta también plantear objetivos y tratarlos de manera que podamos un poco marcar unas metas o marcar, yo diría incluso una utopía, para poder trabajar sobre el territorio que de alguna manera nos tensione o nos haga pensar en cómo aproximarnos a esas metas, que nunca son objetivos absolutos a cumplir en plazo, sino más bien plantear tendencias. Y eso es lo que me ha movido a estudiar, sobre todo a reflexionar también y pensar cuáles debían ser esas tendencias en la ordenación de este eje, Castellón-Valencia, que yo creo que es una unidad de trabajo, podríamos decir. Es una unidad de trabajo porque es muy homogénea, en términos geográficos, en los términos de aquellos componentes de este eje, y porque fundamentalmente está vinculado, ¿se oye? Está vinculado a un área litoral con características propias, digamos, de una gran homogeneidad. Bien, en primer lugar, tratar de que, bueno, haya algunas condiciones, en concreto, pues yo aquí he razonado un poco lo que podrían ser 7 condiciones de la planificación territorial en relación con las acciones sectoriales en infraestructuras. Y, en primer lugar, es que el medio físico no puede considerarse como sujeto pasivo de las transformaciones, sino que tiene que ser protagonista de esas transformaciones. También el considerar que cuando hablamos de infraestructuras y sobre todo de infraestructuras viarias y ferroviarias, que no se trata únicamente de acortar los tiempos de como un único componente, digamos, asociado al transporte. En tercer lugar,
que la administración autonómica es la que realmente en este tipo de ámbitos es la más importante y la que debe asumir el papel protagonista, protagonista quiere decir del proyecto, no limitándose solo a estar a expensas de que otros fabriquen lo que realmente le va a, eh, a implicar a esta administración autonómica. Los proyectos entonces de infraestructuras no pueden ser sectoriales. ¿Por qué? Pues porque implican transversalmente a todo el conjunto de acciones de la administración pública, de las empresas, de los poderes en general y de las instituciones, y por lo tanto, bueno, pues aquí cuando hay, no son sectoriales porque implican suelo, implican redes locales de infraestructuras, implican suministros, gestión de residuos, movilidad de personas, producción y distribución de mercancías, agricultura, ocio, turismo, etcétera, cultura. Y por tanto, la administración debe tener en formación continuada a sus equipos técnicos y los debe reforzar. La investigación y la innovación de las empresas debe ser también algo fundamental para que todo esto funcione. Y, bueno, pensar también que finalmente no puede estar tampoco la administración autonómica o las administraciones locales haciendo un poco rebote de las iniciativas, sino más bien ser más propositivas, ser más proyectuales, como en otras etapas de la historia a lo largo del siglo XX, pues hemos tenido etapas, y en concreto, pues todo lo que ha sido la formación de equipos técnicos en las administraciones locales de la Europa de la primera parte del siglo XX y parte de la segunda, han demostrado que se puede actuar, que se puede, en definitiva, llevar los objetivos políticos a proyectos desde las propias administraciones con equipos técnicos bien preparados y, por tanto, en eso creo que hay que tenerlo presente y contribuir. Bien, el objeto de nuestro, bueno, de este artículo está para el libro que he propuesto es el eje Castellón-Valencia. Ahí un poco en esta imagen, pues podéis ver lo que es este litoral mediterráneo con, bueno, podéis ver un poco estos pequeños muñones que le salen, que son los puertos de Castellón, el puerto de Sagunto y el puerto de Valencia. Luego aquí en esta imagen de Google podéis ver también cómo hay un eje muy claro entre Valencia y Castellón. Es un eje norte, un poco norte-noreste, a 15 grados, y como os decía, es muy homogéneo. Ahí aparecen un poco en las manchas, pues la Sierra Calderona o en fin, las sierras que van un poco dando a este conjunto y que podemos dar también unas cifras de lo que supone este eje. Este eje tiene unos 80 kilómetros de longitud, tiene una anchura bastante variable si nos fijamos solo en la parte de aluvión, de la parte propiamente del eje, que es la que realmente yo he tratado de analizar y dar algunas pautas de lo que yo creo que podría ser esas tendencias de las infraestructuras. Pues tiene una anchura de 1,2 kilómetros en Benicàssim, de 8 kilómetros en La Plana, de 23 kilómetros en el eje Onda-Borriana, de 10 kilómetros en la Vilavella-Nules, de 8,7 kilómetros en la Vall d'Uixó, de 9,5 kilómetros en los valles, de 8 kilómetros en Montcada. Ahí hay una variabilidad de ese espesor de ese conjunto. He contabilizado unas 100.000 hectáreas, lo que tendría de superficie, 2 millones de habitantes, que son el área metropolitana de Valencia en su conjunto tiene como 1,5 millones de habitantes, y el eje en la parte de la provincia de Castellón serían unos 500.000. Bueno, y eso supone que son 20 habitantes por hectárea. Eso supondría también, haciendo
porque veamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Serían 8 viviendas por hectárea. En densidad podríamos decir que estamos en una densidad baja, pero toda ocupada, ¿vale? Y si hiciéramos la edificabilidad neta que quedaría de eso, podríamos hablar también que podríamos llenar todos estos 80 kilómetros por 12, más o menos, entre Castellón y Valencia, con parcelas de 500 metros cuadrados, en cada una de ellas podríamos un chalet. Pues eso podría ser ese. Lo cual quiere decir, bueno, y si lo comparamos con que en la Comunidad Valenciana tenemos 218 habitantes por kilómetro cuadrado, como aquí tenemos 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pues estamos hablando de que multiplicamos por 10 en este eje lo que es la densidad habitacional en nuestra Comunidad Valenciana. Y que la de España es 92,8, lo cual quiere decir que estaríamos más de 20 veces por encima de la densidad que tenemos en España. 62 núcleos urbanos, no son muchos para la intensidad que vemos. Lógicamente hay una gran diversidad, eso sí, dentro del eje de Valencia, que como municipio tiene 750.000 habitantes, o Castellón, que tiene 170.000, y pues con pueblos medianos, pequeños, etcétera, en el conjunto del eje. Hay grandes áreas industriales en el área de Castellón, en el área de Valencia y en el área de Sagunto. 3 puertos comerciales, Castellón, Sagunto y Valencia. 2 aeropuertos, el de Castellón y el de Valencia. Un turismo que se concentra en Benicàssim y Oropesa. Benicàssim y Oropesa es el final del eje. Es donde la montaña llega al mar y, por tanto, se acaba la playa de 80 kilómetros. Podríamos decir también que la playa llega hasta Cullera, con lo cual tendría 120. Pero bueno, ahí realmente se acaba este eje. Y también, bueno, decir, Benicàssim y Oropesa, pero es un turismo bastante local, es decir, no se puede comparar a los fenómenos turísticos de Alicante, Benidorm y la parte sur de Alicante. Y también considerar, hombre, que hemos dicho 3 puertos, Sagunto, Castellón, Valencia, pero realmente el puerto de Valencia sí que es el puerto importante, digamos, el puerto grande, el puerto conflictivo también. Es uno de los 3 grandes puertos del Mediterráneo español, junto con el de Barcelona y el de Algeciras. Bueno, y crea también actividad logística alrededor de Valencia. En concreto, por ejemplo, en la A3, pues hay una actividad logística muy importante, que es que Valencia es el puerto de Madrid, porque Barcelona está a 600 kilómetros y Valencia está a 350, con lo cual siempre opera sobre Madrid con ventajas el puerto de Valencia respecto de la actividad portuaria. Las infraestructuras del eje, viarias y ferroviarias, podríamos decir que son 3 y lineales. Está la Nacional 340 y están las A7 y AP7. La A7 se convierte en la CV10, ¿vale? Y la transversalidad está en la parte sur del eje, es decir, aquellas vías que salen de forma transversal son las transversales de Valencia, sobre todo a Madrid, y algunas más locales, como son la de Ademuz o podría ser la de Torrent, y luego el eje sur de Valencia, que es la continuidad de la A7 y la Nacional y la AP7 hacia el sur, a Madrid por Albacete, y Alicante y a las litorales de la AP7, ¿no? En Sagunto también, que está la A23, que es la que va, es un eje importantísimo, que no se le da la importancia que podría llegar a tener. Desde el punto de vista ferroviario está abandonado, y desde el punto de vista de esa autopista, pues es la que conecta con Teruel-Zaragoza, Bilbao, Burdeos, y que cuando analizamos el mapa de Europa vemos que es una línea absolutamente casi recta, que va desde Sagunto hasta París. Aquí podéis ver en la imagen cómo se configura ese
triple eje más el ferroviario. El ferroviario va siguiendo la línea de los núcleos urbanos, ¿vale? Y sin embargo, empezamos a ver pues algunas cosas sobre la parte viaria del eje que, bueno, que puede ser interesante. El ver cómo la AP7, yo digo que es de esas tres, digamos, vías, es la peor, ¿eh? Es la que está atravesando y rompiendo eh, la red, ¿eh? Es decir, en este espacio, digamos, de tierras de aluvión, se ha ido confeccionando todo un espacio agrícola, a lo largo de la historia, que está fundamentalmente basado en unos caminos, unas acequias de riego y unas parcelas. Un poco vamos a analizar también todo esto porque yo creo que es la base para poder tomar decisiones sobre las infraestructuras que de alguna manera puedan acompañar a este sistema. Un sistema que vosotros entenderéis incluso mucho mejor que yo, porque sois geógrafos y por tanto de todo esto sabéis mucho más que yo, pero que en definitiva esa creación de espacio agrícola a lo largo de la historia, y como veremos un poco a lo largo de esta eh, charla, veréis cómo esa primera autopista que se crea rompiendo todos esos sistemas con toda tranquilidad y con algunos efectos muy perniciosos, que de alguna manera estamos en este momento reforzando, por ejemplo, la entrada de Valencia por la AP7, que se hace, digamos, negando 6 kilómetros de playa y, por tanto, y además reforzándolo todavía con el polígono del Mediterráneo, con lo cual, pues hay una serie de relaciones que podrían tener los núcleos urbanos del eje norte de Valencia con la costa que están absolutamente impedidas, ¿no? Viéndolos un poco en cada uno de los ámbitos, vemos el ámbito de Castellón. Hombre, Castellón no está tan mal, en cierto modo. También, bueno, hay una teoría esta de lo pequeño es bello, pues en realidad es decir, los problemas se concentran en Valencia porque es el sistema más grande y el sistema entonces que soporta más, yo diría, contradicciones, ¿vale? Vemos como, bueno, es un sistema de rodear por el oeste los núcleos urbanos importantes. Aquí tenemos Castellón, Almasora, Villarreal. También podemos ver otro de los temas que creo que es interesante, porque que es la confección de este eje entre Honda y Villarreal, un eje industrial cerámico muy importante, que lo vemos meterse hacia el interior y hacerlo además de manera transversal al sistema litoral, que es lo que se debe hacer. Por tanto, al igual que las vías, pues vemos cómo rodean Castellón y por tanto, bueno, pues ese es un sistema relativamente equilibrado en el caso de Castellón. Vemos el caso de Sagunto, veis Sagunto, el puerto y los ejes, yo creo que también bastante calibrados en el caso de Sagunto. Primero otra vez porque vemos que las infraestructuras viarias rodean casi todas, excepto la Nacional 340, pero bueno, rodean por el oeste este, bueno, núcleo urbano importante. Vemos salir también de aquí la 23 hacia Zaragoza. Bueno, y tampoco la invasión, por ejemplo, del espacio costero, pues vemos cómo se separa un poco estos ejes industriales de la costa. El núcleo de Sagunto lo vemos pasar a la otra parte del Palancia, lo cual pues no es muy interesante desde el punto de vista paisajístico, pero bueno, este es un poco el sistema y vemos el puerto de Sagunto, que yo creo que también podría ser y debería ser, ya desde hace tiempo, yo recuerdo un libro de un profesor que trabajó conmigo en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Arquitectura, Juan Luis Piñón, y el profesor Juan Becur, que hicieron un libro que se llamaba
la Valencia Marítima del 2000, y desde entonces ya, y esto es finales de los 90, ya decían que no convendría que siguiera expandiéndose el puerto de Valencia, sino que debería equilibrarse con este puerto de Sagunto, que todavía tendría posibilidades de albergar gran parte de la... con lo cual la logística también pues equilibraría un poco, es decir, todo eso, bueno, que conviene refrescarlo de manera continua. Y bueno, por fin tenemos Valencia, y en Valencia tampoco está mal, en el sentido de que el bypass fue una salida interesante a una ciudad que en realidad Valencia no está en contacto directo con el mar, está a 5 kilómetros o 4 kilómetros de la costa, crecía con un sistema radioconcéntrico hasta que llega un momento en que ya para ese sistema y lo hace por el oeste, lo hace lateral, ¿vale? Eso también yo creo que es una ventaja, bueno, y empezamos a ver también cómo tiene, sí, un problema, que es esta salida de la V21, ¿veis? Con esos 6 kilómetros de costa, con el polígono del Mediterráneo, que impiden cualquier tipo de transversalidad entre la costa y el interior del eje. Bueno, el suelo hemos estado hablando un poco es un suelo de tierras de aluvión, es muy fértil, están irrigadas todas estas tierras, transformadas y conectadas, y también el subsuelo es un subsuelo que tiene un fondo que es de arcillas, luego tiene una capa que a veces es bastante potente, al menos en Valencia lo es, que llega a tener hasta 10 metros de profundidad, que es de gravas, por donde circula el agua, ¿vale? Y finalmente, pues una capa de 2 o 3 metros de tierra vegetal, de tierra que es de mucha calidad para la actividad agrícola. En cuanto a la ocupación, pues núcleos urbanos tradicionales y costeros, polígonos industriales, masets y alquerías en algunas áreas de huerta, tanto alrededor de Valencia como de Castellón, y bueno, los cultivos, caminos, acequias, parcelas en sentido paralelo y perpendicular a la línea de costa. Aquí hablo de fruición cinestésica y es algo bastante importante que podemos ver cuando analizamos, por ejemplo, la huerta. Hay aspectos en los que nos damos cuenta de que nos gusta y no sabemos, bueno, no hemos analizado bien por qué. Uno de los elementos que hace el paisaje de la huerta tan interesante es porque hay una geometría básica que es además procedente de, bueno, el profesor Cataldi hizo un estudio sobre que habría una centuriación romana en alrededor de Valencia, lo cual es estos estudios geométricos un poco de la ciudad de Valencia, veis aquí el arco del Secano por aquí, y la vía Augusta, que es la calle San Vicente, ¿vale? Y esta centuriación romana, que la tenemos al norte, y que él hacía la hipótesis de que tenía una variación en cuanto Valencia pasa ya a ser el Golfo de Valencia y se tuerce esa gran línea de 15 grados empieza a torcerse. Bueno, entonces, yendo un poco a lo que estábamos viendo respecto de la huerta y la belleza de este paisaje, es porque realmente está muy ordenado. Y si leemos la planta, vemos como en esa planta, ese sistema que decíamos de caminos, acequias de riego y parcelas, ese orden que tiene, que es siempre en sentido perpendicular y paralelo a la costa, hace que luego las edificaciones, en este caso las alquerías de la huerta y las construcciones en general, también están ordenadas en ese sentido. Y eso es muy interesante, tanto para la propia orientación de los edificios, que toman el sol sobre sus paredes y sus cubiertas, etcétera, sobre todo el sol de invierno, lo toman muy bien, y porque aceptan muy bien también la ventilación a través de las brisas del mar, y es una buena orientación
yo digo, podríamos tomarla como ejemplo de buena orientación casi para todo, ¿no? El eje, es decir, tomar el sol, y no solo las paredes tomar el sol, sino también las personas. Esa incidencia solar, sobre todo el sol de invierno, es fundamental desde el punto de vista ambiental, ¿no? Luego vemos el caso de Nules, analizado un poco así más en concreto, y vemos otra vez cómo está orientado todo el sistema urbano, lo veis aquí en los dos ejes principales de esta ciudad, y tanto el este-oeste como el norte-sur, y podéis ver cómo se orienta todo, todo el conjunto de ese tejido urbano, se orienta también en el mismo sentido que están las canalizaciones de riego, los caminos y las parcelas, ¿no? Bien, creo que me estoy pasando bastante del tiempo admitido. Voy a tratar de sintetizar un poco lo que quiero decir. Aquí con el puerto de Castellón lo que vemos en general, claro, hay una ventaja. Castellón no ha rellenado desde el punto de vista de su parte urbana, no se ha extendido hasta el puerto, sino que siguen teniendo autonomía el núcleo portuario y la ciudad de Castellón. Eso en principio es bueno. Y luego Castellón ha tenido también y tiene una ventaja que es muy importante. Tiene turismo, es un turismo local, pero también es, bueno, algo nacional y algo extranjero, sobre todo es local. El 70% del turismo de Benicàssim son residentes en Castellón, pero sobre todo es que tampoco tiene turismo como Valencia, por ejemplo. Ahora sí que tiene un turismo que está, de alguna manera, sobrevenido a su espacio, digamos, central, sobre todo, y a sus espacios, bueno, la ciudad de las ciencias, pero sobre todo al centro histórico, que está creando problemas, incluso está afectando a los precios del alquiler de la vivienda en Valencia, ¿no? Este fenómeno en Castellón no tiene turismo, sino que el turismo lo deriva hacia Benicàssim. Entonces esto está muy bien, porque tiene el turismo en un sitio y la actividad urbana en su centro, y por lo tanto eso está bien. Y luego también hay un eje muy interesante que va desde el puerto de Castellón hasta Oropesa. Entonces ahí tenemos que Castellón crea un parque además muy bonito, porque es un parque de pinos, ¿eh? Lo veis un poco aquí en esta mancha verde, ¿eh? Es un parque importante, lineal, frente al mar. Tiene también un sistema de recuperación dunar bastante interesante en la parte esta del inicio de la playa hacia Benicàssim. Y bueno, todo eso hace que la conservación de los núcleos y no invasión, digamos, de todo el espacio agrícola. Un puerto también que incluso, a pesar de que tiene aquí, bueno, esta es la British Petroleum, que ha hecho aquí su refinería, pero que realmente carga y descarga a través de un ramal que está en el mar, y por lo tanto el puerto de Castellón ni siquiera recibe los petroleros que van a BP. Con lo cual, digamos que todo eso favorece el que haya un cierto equilibrio en este conjunto. Bueno, lo que hemos comentado del eje industrial Honda-Villarreal, de la cerámica. Hemos comentado también un poco el tema de Puerto Sagunto. ¿Vale? Y yo, hombre, un poco por... Esto es una anécdota, pero que a mí me gusta señalarla. Hace unos años tuve bueno, como arquitecto un encargo de hacer unos apartamentos en Oropesa, de los cuales tengo que decir que, así como en otros casos pues no ocurre, la gente está viviendo muy a gusto en estas viviendas que hice en Oropesa. Y además, como yo también, vamos, tengo un apartamento en esta parte, pues la gente me dice que está a gusto, lo cual para un arquitecto es muy satisfactorio. Bueno, fijaros un poco cuál es el planteamiento. En la parte de abajo del dibujo está la buena orientación, ¿eh? Es decir, ahí estamos al sureste, por lo tanto estaríamos poniéndonos en el eje, en el lado bueno, porque el sol
nos va a entrar por aquí. ¿Dónde vamos a colocar la entrada? La entrada la vamos a colocar aquí, ¿vale? En la parte de atrás, en el poniente. Además es la mala orientación, porque sobre todo en verano el poniente, como sabéis, pues pega un sol rasante, que calienta todo y es muy desagradable, no en invierno, lógicamente. Pero bueno, el sol de invierno, que entra bastante rasante, entra muy bien por aquí, donde situamos las piezas importantes, las piezas de la casa, que son la terraza, la sala de estar y los 3 dormitorios, bien abiertos, para recibir bien el sol, sobre todo el sol de invierno, como decimos, y en la parte de atrás colocamos los baños, colocamos la entrada, colocamos la cocina, colocamos el tendedero, es decir, todo aquello, e incluso, bueno, en la parte de delante también, pues colocamos también unos brise soleil para que podamos regular un poco esas entradas de sol y de luz, que también, pues, hay momentos en los que, yo diría, yo podría trasladar como utopía lo que podría ser el eje, si dijéramos, no hay nada, pero es un espacio espléndido, agrícola y tal, ¿dónde nos vamos a colocar para vivir? ¿No? Diría, pues yo me colocaría así, miraría hacia el mar. Claro, la ventaja también del eje es que si tú te sitúas en la buena orientación, ¿vale?, estás viendo el mar. Todo esto, lógicamente, es una utopía, pero sí que nos puede hacer pensar cuáles son los proyectos que en este momento nos acercan a esta utopía y cuáles son los que nos alejan de ella. Y de alguna manera creo que estaríamos comportándonos a favor de lo que podría ser ambientalmente lo que se debería hacer, ¿no?, en el eje. Bueno, por eso le llamo la casa y el territorio. Pues un poco ese es el tema. Bueno, aquí os señalo un poco lo que es este trazado. Claro, ahora la V21, sabemos que está mal trazada, que no debería estar ahí, bueno, pero está, lógicamente. Si hacemos otra utopía, podríamos decir, bueno, pues vamos a convertirla en un paseo costero, en un paseo marítimo, ¿no? Claro, tiene detrás todo el polígono del Mediterráneo, con lo cual tampoco. Pero sin embargo, los últimos proyectos, pues, no sé, la administración pública se gastó, la verdad es que con cierto derroche en la entrada de Valencia desde la V21, que sabéis que costó 50 millones de euros, absolutamente absurdos, porque seguramente por 10 o 12 millones, creo yo, a lo mejor se podría haber hecho, y sin embargo se gastó excesión. Ahora se ha ampliado también esa entrada, con lo cual parece que estemos incitando un poco a que se utilice como entrada de Valencia. Yo creo que esos son errores. Es decir, si está mal, digamos, trazada esta V21, vamos a tratar de no cargarla más. Vamos a tratar de llevar las inversiones, llevarlas a otros sitios donde de alguna manera tengamos más garantías, ¿vale? Este ejemplo es, bueno, es Valencia en la parte de lo que llamamos el arco del secano. El arco del secano es, antes también, bueno, la secretaria autonómica ha dicho, aprendamos de los errores y aprendamos también de las virtudes de algunos proyectos históricos, como es este, donde a principios del siglo XX, bueno, ya y tradicionalmente ya en los núcleos históricos, desde Paterna, Benimàmet, Burjasot, Godella, hasta Moncada, lo veis aquí un poco cómo el arco este sube y se apoya ya en las primeras estribaciones de la montaña, lo cual hace que también ambientalmente sea muy interesante y por eso también la burguesía valenciana se va allí y hace sus casas y sus chalés, ¿no? Pero a partir de ahí también pues hace una gran extensión residencial suburbana del área metropolitana de Valencia, que como sabéis, pues la Cañada, la Eliana, en fin, todos los ese conjunto, bueno, pues parte de una muy buena decisión histórica de cómo colocar los núcleos urbanos, ¿vale? Y, bueno, quería también que vierais ahora, pues, uno de los temas que se nos plantea, que además ahora está en el candelero, porque está, yo creo que en exposición pública, de las variantes que podría haber respecto del pasante ferroviario de Valencia. Pues es otro tema que decimos, vamos a ver, aquí estáis viendo las 3 posibilidades. Una, por la V21, es el primero, el más a la izquierda,
Otra que con cierta razonabilidad dice, bueno, por aquí podríamos tener también, en la Universidad Politécnica podría haber una parada y ir a recoger aquí la salida de Barcelona. Bueno, aquí, y como veis en este último, que es el que yo creo que es más interesante desde cualquier punto de vista, es que salgamos todavía prolongando en lo que fuera el pasante ferroviario en túnel, pero que nos desviemos hacia el oeste para no seguir machacando la huerta. Esto es muy importante porque es que además la gente yo creo que ya no va a consentir que se siga machacando la huerta. Por lo tanto, eso es que yo digo, son proyectos que seguramente es que no se van a poder hacer. Y como veis, bueno, eso en la lógica también es que hay, cuando hablamos del túnel, estamos hablando de una afección de la huerta mínima, y sin embargo, en cuanto pasamos a vías litorales y pasamos a la V21, automáticamente la afección de la huerta es muy grande. Que en vez de 1.400 millones vale 2.100 o 2.000. Yo creo que en ese también hay que hacer el esfuerzo de pensar que las infraestructuras, en toda lógica, si la infraestructura la vamos pasando más hacia el interior, tendremos que resolver algunos problemas de tunelación o de puentes por algunos puntos, etcétera. Pero sin embargo estaremos preservando la parte de en definitiva, de la parte sustancial del eje, que es toda esa agricultura, ¿no? Y bueno, finalmente, y solo como, porque no lo puedo desarrollar, me he fijado un poco la atención en un conjunto que no es ni Valencia, ni Castellón, ni siquiera Sagunto. Es la parte de Nules, la Vilavella y la Vall d'Uixó. Ahí tenemos un conjunto. La Vall d'Uixó tiene 30 y tantos mil habitantes, Nules tiene 13.000, la Vilavella, que forma conjunto con ella, tiene 3.000 y pico, ¿vale? ¿Veis? Hay un poco ese conjunto. Claro, en cuanto a las vías, ¿qué se ha hecho con este conjunto? Bueno, es importante que veamos también en el zoom de Google Earth cuál es esa estructura que tenemos que estudiar muy bien y defender de cara a que no se rompan esas estructuras que, como veis, tienen una geometría perfecta, esas parcelas, esos caminos y esas acequias, ¿vale? En el caso de Nules, que es el que estamos estudiando, ¿vale? Y un poco ver, pues, eso, aquí está, la Vall d'Uixó es un gran, digamos, núcleo urbano, intermedio es Nules, más pequeño es, pero veis como aquí también la A7 y sobre todo la V10, que enlaza aquí, entre Nules y la Vilavella. Claro, es que históricamente también Nules aparece después de la Vilavella, o sea, es un poco, y no se debía nunca haber roto este sistema urbano con estas infraestructuras que realmente son muy nocivas, que además todas las infraestructuras diarias luego atraen a la industria, con lo cual y empezamos a tener pues un cierto desconcierto, diría yo, de áreas que son muy importantes. Aquí lo veis con más claridad porque están amarillas y cómo es la atracción también de esos núcleos industriales que se sitúan. Por aquí veis también el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril también, pues yo creo que el actual trazado del ferrocarril es, por supuesto, sustancial para las cercanías del norte, entre Valencia y Castellón, pero el AVE y las nuevas trazados, si queremos meter a 350 kilómetros por hora por las 20 estaciones que tenemos entre Valencia y Castellón, yo creo que no parece lógico y por eso convendría desviarlo, ¿no? Os doy las gracias por la atención y nada más.